Familia, bendiciones, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, Hablemos de Arte. En esta noche, nuestra serie especial, Firmeza y Valor, junto a nuestra invitada especial, una cantante de mucha trayectoria que ha bendecido nuestras vidas por medio de sus canciones. Yo sé que todo el que está desde el 2004 para acá en la adoración, en algún momento tuvo que cantar una de sus canciones. Una de sus Sí, canciones, de hecho, de las más conocidas. Bueno, realmente la primera producción entera, voy a decirlo que eso fue un boom, pero hay una de ellas que fue realmente, vamos a decirlo, de la que más me impactó, porque fue mi canción de cuando yo estaba estudiando música, Ajedrez. sí. Y sueño, wow, tantas canciones bonitas que ministraron mi vida. Yo sé que así mismo ministraron la vida de mucha gente. Jennifer, gracias por compartir con nosotros, por aceptar la invitación. Ay, no, a ti, Raide, de verdad, muchísimas gracias por esta honrosa invitación. De verdad que estoy contenta, feliz de poderme conectar pues con todos tus seguidores, con todos los seguidores de Hablemos de Arte. Feliz de poder llegar a tanta gente, como dices, que tiene tantos gratos recuerdos del 2004, Wow. 2005, por ahí, de algunas canciones que fueron historia y que todavía, ¿verdad? Hoy día muchas personas las recuerdan. Así es. Jennifer, y nos gustaría conocer un poquito de tus inicios. Yo sé que mucha gente que ha escuchado tu canción no conoce toda tu historia. Tal vez muchos llegaron a cantar la canción Sueño, llegaron a cantar una de las canciones Devuélveme la unción, esas canciones que fueron de tanto impacto, pero no conocen toda la historia de Jennifer Lluveres. Me gustaría conocer un poquito de cómo inicia Jennifer Lluveres en el ministerio. Fíjate que, bueno, yo canto aproximadamente desde los 9 años, comencé a cantar en la iglesia local, era de la Iglesia de Dios en Buenavista Primera Villamella, Villamellera, y ahí comencé a formarme en la parte musical, pero ya a nivel, digamos, más conocida, por así decirlo, yo empecé en la radio. Realmente Wow. yo empecé fue en las comunicaciones, en Radio Renuevo, recuerdo, como en el 2003, 2002 por ahí. Y en el 2004 se me presenta la oportunidad de grabar el primer sencillo que fue Sueño, de manera independiente. Y yo recuerdo que fue un desafío porque muchísimos cantantes siempre ha tenido República Dominicana y en esa época, uff, o sea, estamos hablando Lili Goodman, Isabel Valdés, Tercer Cielo. Entonces yo como que sentía, no, yo me siento más cómoda en la radio entrevistándolo a todos ellos. Pero bueno, el Señor ahí me inquietó. Hice la canción Sueño, el Señor la posicionó por su gracia, incluso hasta en los medios seculares, y fue como una señal para mí de que ya debía cambiar de lo que era la comunicación a la parte de la música. Ahora se ve que uno canta y está en la comunicación y eso es normal, pero antes no. Antes era o las comunicaciones o la música, o sea, no se podía las dos cosas. Fue muy fuerte para mí escoger, pero el Señor me permitió en ese momento conocer a Mana Music, quien me ofreció darme el disco completo. Y, pero fue la condición, tenía que salir de la radio, así que decidí hacer la pausa en la radio, dedicarme a la música y fue un tiempo muy especial donde vi el respaldo de Dios. Wow. Tenía 20 años, o sea, 20 años ya de esa producción, sacar canciones como Devuélveme la unción, Ajedrez, que fue una canción himno, sobre todo para las mujeres, no sé por qué para las mujeres, pero sobre todo para las Una de mujeres. las mías también. Esa canción Ajedrez fue un himno. Y la famosa canción de cumpleaños que 20 años Sí. después estamos No, esa cantando canción todavía. es todavía. Sé que para festejar cumpleaños, esa es la canción central, un cumpleaños cristiano, y de hecho hasta no cristianos, porque yo he visto en cumpleaños no cristianos, Sí, si esta canción cumpleaños no está, no hay cumpleaños. sí, eso es cierto, eso es cierto. Es una canción que el Señor ha llevado muy lejos.
personas que incluso de la nueva generación que no tienen idea que soy yo que canto la canción de cumpleaños, y cuando yo medio tarareo un poquito en alguna presentación, la gente se queda como, ¡ah! ¿Y es ella? Así que sí, esa canción tiene 20 años. Fíjate Wow, cómo los propósitos de Dios son firmes y se sostienen en el tiempo, así definitivamente. es. Porque una canción hace 20 años sonar como si fuese ayer que se grabó, de verdad que eso solamente lo hace Dios. Así es. Wow, tremendo. Jennifer, y algo muy importante, desde que te lanzaste como cantante, como salmista, o sea, la gente aceptó muy bien el ministerio de Jennifer, la gente aceptó muy bien tus canciones, fueron muy bien recibidas. Nos gustaría saber, o sea, vimos cómo Dios hizo esto en el ministerio de Jennifer. Ahora nos gustaría saber cómo la gente te acepta a ti como Jennifer, independientemente del ministerio, cuando tú decides lanzarte. Que tú dices, bueno, voy a dejar aquello, pero me voy a dedicar solamente a esto. ¿Cómo te acepta la gente? Cuando decido casarme, dices. O sea, cuando decides lanzarte como Ok. cantante. Como cantante, fíjate que la gente, ya muchos me conocían por la radio, como te dije. Entonces la gente decía, la locutora que canta. Wow. Muchas de esas generaciones me conocieron al principio así, la locutora que canta. Y fue la aceptación muy buena. Créeme que fue muy buena. Yo no me lo esperaba, te lo digo de corazón. O sea, yo lo hice fue como cuando tú dices, te voy a obedecer, Señor. Yo no lo entiendo, no me parece, pero yo te voy a obedecer. Y literal, así pues yo no me esperaba tanta aceptación de parte de la gente. Y en ese entonces realmente era más difícil que ahora, porque ahora estamos, gracias a Dios, a ley de hacer un live, de hacer un podcast, de YouTube, sacar un video. Es más fácil ahora uno poder llegar a la gente, pero antes era solo emisora, Así solamente es. radial, donde tú tenías que caer en gracia también con los programadores, donde tú tenías que caer en gracia con los locutores, donde tú tenías que caer en gracia a la gente de tal manera que ellos se volcaran a pedir tus canciones en la emisora. Entonces, era un reto, realmente llegar a sonar de una forma que la gente te conociera. Era todo un reto en ese momento. Entonces, sí, yo creo que definitivamente conté con la gracia y el favor de Dios para yo poder llegar al corazón de la gente. Definitivamente la gracia de Dios. Wow, tremendo. Wow. Dios bendiga a la gente que está por ahí. Dice un pastor, el pastor Natanael, bendiciones pastor, dice, y hasta pagar. Y hasta pagar. Jennifer, yo no sé si en el tiempo de antes era como ahora, el tema de pautar las canciones en las emisoras. Yo tuve un tiempo en radio, pero, o sea, yo supongo que antes no era el mismo sistema de manejo en esa parte. O sea, me imagino que fue todo un reto para ti. Sí, porque ahora un ejemplo, una emisora pauta una canción que por lo regular ya está sonando en las plataformas digitales. O sea, ya incluso muchos cantantes no tienen que pedir que pauten sus canciones en las emisoras porque ya automáticamente un programador está buscando en las plataformas digitales qué está sonando en el momento. Pero antes no. Antes Wow. se pasaba un filtro, el filtro del programador, o sea, del director de programación. Escuchaba disco por disco, lo analizaba la parte musical, analizaba la parte de las letras, si se parecía a otra canción, entonces no la programaban por ética. Entonces se pasaba un filtro aún mucho mayor que el de hoy día, porque ese filtro era como más minucioso y uno tenía que hacer el trabajo, en el caso de las disqueras, tenían que hacer el trabajo de ir, hablar, presentar el disco. Entonces era un poquito más difícil que ahora, definitivamente. Wow, muy fuerte. Jennifer, y hemos visto que luego de tu primer álbum ya has lanzado nuevas canciones, que tal vez las personas que te escuchan, que te escucharon cantar ayer y te escuchan cantar el día de hoy, tal vez no saben que es la misma persona. O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Sí, fíjate, el segundo disco, que se llama Hoy Decido Creerte, ya ese no estaba bajo el sello que inicialmente me produjo, que fue Mana Music, en la primera producción Entre Flores. Este segundo disco lo hicimos mi esposo y yo. Ya en este segundo disco estoy casada, eh, ya no era la joven soltera, viviendo con papi y mami, sino que ya tenía otras experiencias, ya de adulta, de mujer casada, de madre. En ese momento, en el segundo disco, ya tenía mi primera hija de 4 años. Vivía en Colombia. El Señor me llevó a vivir a Colombia durante 14 años. Entonces, el segundo disco yo lo vi como pasó con Job. De oídas te había oído, pero entonces el segundo disco es más. Ahora mis ojos te ven. O sea, ahora no es solamente lo que yo conocía de ti, por lo que escuchaba, sino lo que yo he experimentado y cómo te has revelado a mi vida. De hecho, el segundo disco se llama Hoy Decido Creerte. Es un disco cargado de fe, cargado de palabras de esperanza, de ánimo, cargado de una experiencia de que Dios hace milagros, de que Dios es fiel, de que Él tiene el poder para transformar las circunstancias, porque es un disco más vivido en otra etapa de mi vida. El primer disco lo viví, pero en ciertas etapas distintas. Entonces, pero este fue más vivido, fue más con dolores de parto. O sea, el primer disco fue como con cesárea, pero este segundo disco fue como con dolores de parto, porque fueron muchas experiencias las que tuvo con el Señor, y pude aprender a ver a Dios como Dios Padre, como el Dios de lo imposible, como Dios que nunca me deja, que nunca me ha fallado, y verlo obrar a través de las ministraciones de una manera más sobrenatural. Entonces, es un disco que tiene la canción Soy tu milagro, que hoy día, como tú dices, que de pronto conocen Soy tu milagro, no sabían de la canción de Devuélveme la unción de Ajedrez, ¿verdad? Pero es una canción que definitivamente resume toda la experiencia de este segundo disco. Wow, tremendo. De hecho, yo fui una de las que tuve la experiencia donde cuando escuché la canción, yo había escuchado tu primera producción, ¿verdad? Pero luego cuando me toca escuchar tu nueva producción, que te veo cantar en vivo la canción Soy tu milagro, y digo, wow, pero esa es la misma persona, porque hemos visto todos los cambios, de hecho, la voz cambia, todo es diferente, pero algo muy importante que mencionaste ahorita es las vivencias. O sea, ¿cómo nacen esas canciones? Nos gustaría conocer un poquito el testimonio y, de hecho, nos gustaría conocer un poquito el trasfondo acerca de la canción Soy tu milagro, porque es una canción que tiene un mensaje poderoso. Sí, esa canción originalmente está en portugués de los años como 70, 80. Un pastor que teníamos en Barranquilla, en Colombia, él llevó la traducción del coro al español, y él la ministraba durante su predicación, y fue algo que me impactó porque en ese momento yo vivía una situación difícil ministerialmente. O sea, yo había grabado la primera producción, en el boom de la primera producción en Dominicana, el Señor me lleva a Colombia. O sea, yo me caso, yo me voy a Colombia con mi esposo en un acuerdo de que era solo por un mes, porque teníamos ciertas presentaciones en Venezuela, e irnos por Colombia era más fácil. Pero al llegar a Colombia, el Señor volteó todos los planes. O sea, definitivamente nosotros hacemos unos planes, pero el Señor es el que realmente coloca todas las piezas en su lugar. Y el Señor pues habló y acomodó todo, y allí ese mes que vamos a durar se convirtió en 14 años. Entonces yo me sentía, llegó un momento, habían pasado varios años ya, en que escuchaba algunas voces que decían: Jennifer se fue en su mejor momento, Jennifer murió ministerialmente, mira eso, qué pena esa joven que tenía tanto futuro, y todas esas cosas. Yo decía, wow, Señor. Entonces cuando yo escuchaba las letras de ese coro que decía lo que parecía ser muerte, Jesús cambió mi suerte, yo decía, wow, Señor, ¿y será que realmente esto que parece muerte ministerial, tú en algún momento le volverás a dar vida?
Fue bien Wow. difícil para mí ese momento. Decidimos entonces nuevamente grabar y yo lo primero que dije, quiero grabar Soy tu milagro. Vamos a conocer la canción completa, la tradujimos, fuimos donde el productor, él decía, en serio, porque lo que te digo, es una canción de los años como 80, por lo tanto el arreglo no era nada atractivo para la época, pero él logró, por gracia del Señor, darle un toque más actual musicalmente, pero conservamos la esencia. Y una vez grabo esa canción, experimento esa canción, o sea, la hice tan viva en mi vida, ya no lo ministerial, sino en la parte de salud, porque me habían dicho que no podía volver a tener más hijos. Wow. Ese fue el dictamen médico, ya no puedes volver a tener más hijos, dale gracias a Dios que tienes por lo menos una hija, pero mi hija decía, papito Dios me va a dar mi hermanito. Cuando cumpla 5 años, papito Dios me va a dar mi hermanito, y así fue. El Señor, encima de todos los pronósticos, Dios me dio mi hijo, tuve amenaza de aborto, tuve 3 meses acostada, con una gira a la puerta, y cuando íbamos al aeropuerto empezó el sangrado. O sea, literal, sentí que todo se me vino abajo y Dios me dijo, escucha las canciones de tu segunda producción porque todas las estás viviendo en este proceso para tener autoridad para poderlas ministrar. Y aquí está mi hijo de 11 años, así que el Señor hace milagros. Esta es la historia así como vida, yo soy tu milagro. Wow, tremendo. Y Jennifer, ¿cómo la gente puede adquirir tu segundo disco? Porque veo que están preguntando, veo que el pastor Natanael Franco está por ahí, que está preguntando que cómo puede adquirir ese disco. Sí, el disco lo puede conseguir ambos en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Amazon Music, en iTunes, en todas las plataformas digitales y en YouTube, en el canal de YouTube Jennifer Lluveres, así como aparezco acá en la cuenta de Instagram, lo puede conseguir. Todas las canciones están en todas las plataformas digitales. Wow, tremendo. Así que ya ustedes saben, mi gente, todo el que no ha escuchado todavía, o el que tal vez ha escuchado una o dos, que no le ha escuchado todas, puede tener la oportunidad también de escucharla completa. Entonces, Sí, y Jennifer, de tenemos... hecho, la canción Soy tu milagro tiene una versión acústica que tiene el videoclip que cuenta el verdadero testimonio que le acabo de decir acerca de que no podía quedar embarazada, así que también está en mi canal de YouTube. Sí, de hecho, tuve la oportunidad de verlo. Así que el que no lo ha visto tiene el privilegio de ir a verlo y también ser bendecido. Decía Jennifer que tenemos un tema bien interesante que va muy atinado, vamos a decirlo, a lo que Dios ha hecho en tu vida. Es un tema firmeza y valor. Yo sé que lograr mantenerse firme, aún en tiempos donde hay mucha crisis, sabemos que cada día las cosas van empeorando, las cosas se van poniendo más difíciles. Entonces, o sea, lograr permanecer en el ministerio, aún en un tiempo donde hay crisis a nivel mundial, ¿cómo podemos mantenernos? O sea, ¿qué uno debe de hacer en este caso? Me gustaría que tú que no solamente, bueno, porque hay algo por ahí que la gente tal vez no sabe, pero Jennifer no solamente es artista, no es cantante nada más. Jennifer también es pastora. Sí, por la gracia del Señor, hace 3 años y medio el Señor nos confió una obra pastoral a mi esposo y a mí acá en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Congregación Cristiana Casa de Adoración. Y sí, es un llamado que el Señor nos ha puesto a desarrollar en estos tiempos. Y sí, la firmeza, definitivamente hay que estar firme en Cristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Eh, nuestra, nuestra fe se alimenta de la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos permite estar firme es poder escudriñar, poder tener esa relación con la palabra de Dios, porque como tú dices, en estos tiempos es
tan difícil porque son tantas las voces que escuchamos, son tantas las verdades distorsionadas que estamos escuchando a diario, es un bombardeo a diario. Entonces, algo que yo he aprendido es que yo no vivo por realidades, yo vivo por la verdad del Señor. ¿Por qué? Wow. Porque en realidad puede ser, por ponerte un ejemplo, el caso también de muchas personas que pueden estar viéndonos en este live. Puede ser que mañana no tienes para pagar el recibo tal, mañana no tienes de pronto para comer, mañana no tienes para cubrir alguna necesidad. Esa es tu realidad, no la puedes esconder, ahí está, pero tú no te riges por la realidad, tú te riges por la verdad de que Él suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Él es mi proveedor, Él es mi Padre, Él es mi sustento y esa es la verdad que debe gobernar mis emociones. Por lo tanto, si la verdad a mí me gobierna, que es la verdad de Cristo, entonces yo estaré firme en lo que creo, firme en la roca. Incluso si vemos en el Salmo, el salmista que dice, pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del lodo cenagoso. ¿Qué es el lodo cenagoso? Lo que la arena movediza no te deja estar firme. Y dice que cuando tú esperas y tú clamas a él te coloca tus pies sobre peña, te da firmeza. Entonces, cuando nosotros estamos claros en la verdad de él, entonces nosotros podemos esperar pacientemente porque no me gobierna la realidad, sino lo que Él ha dicho a mi vida. Y entonces ahí donde Él coloca mis pies con firmeza en el propósito. Wow, tremendo, tremendo. Jennifer, y tú has tenido que enfrentar muchos retos, como nos contabas ahorita, y hemos visto que tienes muchas responsabilidades como pastorado, un ministerio musical activo y aparte también tener una familia. Estamos en un tiempo donde, o sea, para muchas personas es un poquito difícil llevar un balance en cuanto a esas cosas, que si están en una cosa no pueden cubrir la otra. ¿Cómo tú logras hacer este balance? ¿Cómo logras mantenerte firme en todas las áreas sin tener que descuidar ninguna? Bueno, no voy a decir, no, si eso es fácil, no, no, soy un ser humano que se cansa, que se enferma, que se estresa, como a veces dice mi esposo en la conferencia de matrimonio que tenemos, que él dice, señores, a mí me preguntan, ¿cómo es estar casado con una cantante? Bueno, lo que menos hace a veces cantar, porque de la puerta para adentro somos nosotros. No soy pastora, no soy cantante, soy madre, soy esposa, entonces también ama de casa, hago las cosas de mi casa, me encanta hacer las cosas de mi casa. Y el equilibrio yo creo que es poder entender lo que es prioritario, lo que es prioridad y lo que es urgente. No todo lo urgente es prioridad. Entonces, a veces corremos por lo urgente y la prioridad queda atrás. Entonces, yo creo que es identificar eso que es urgente, eso que es prioridad, para que nosotros podamos darle el lugar a cada cosa. Que nos equivocamos muchas veces, sobre todo nosotras las mujeres, que a veces somos todólogas, pero Sí. realmente el Señor quiere muchas veces que estemos como María, en un mundo de Martas, que estemos como María, que hagamos pausa, que vayamos a Él, que escuchemos su voz, que escuchemos su dirección, porque a veces tenemos tanto ruido que opacamos la voz del Espíritu Santo en nosotros, que quiere guiarnos para que nosotros seamos precisos en todo lo que hacemos. Entonces yo creo que es eso, es aprender a hacer pausas, aprender a tener prioridades, a ver lo que es prioridad. Realmente mi prioridad es mi familia. O sea, el llamado de Dios primero lo desarrollo en mi familia. Entonces, hubo pausas que tuve que hacer en la carrera musical por dedicarme a mis hijos, por dedicarme a mi Wow. casa. Porque mi esposo entonces Dios comenzó a abrirle puertas como escritor, como conferencista, y como mujer sabia, ayuda idónea, pues también le apoyé y si hice pausa, también es para que él desarrollara las cosas que el Señor también le ha entregado. Entonces, a veces es eso, es identificar cuándo hacer pausas y cuándo seguir. No siempre tenemos que estar camina, 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 camina. Hay momentos de pausas. Wow, tremendo. Eso que acabas de decir, de hecho,
me ha tocado mucho, porque me ha tocado experimentar algunas cosas similares en esa área y me impacta mucho porque es algo que se ve muy a diario, como vemos, por ejemplo, algunas personas de ministerios muy lindos, con un ministerio muy poderoso, pero lamentablemente en el área familiar les va mal. Y es Ujú, justamente ujú. es eso que decías de priorizar, que a veces nosotros no sabemos eso. Entonces, entendemos que todo es solamente el ministerio, que no hay una familia detrás, que siempre todo es el ministerio, que todo se... Entonces, cuando nos enfocamos tanto en el ministerio, podemos descuidar nuestro primer ministerio, que es el hogar, nuestra familia. Entonces me impacta mucho que puedas decir esto aún con tantas responsabilidades como la que tienes. Y de hecho, no solamente de hecho eh, cumplir con estos retos que Dios te ha puesto, sino también, como mencionabas ahorita, hacer una pausa por apoyar a tu esposo. Wow, qué tremendo y qué ejemplo esto para nosotros, en lo que vamos subiendo. Yo soy jovencita, Jennifer. Sí, sí, realmente uno tiene que aprender que en el matrimonio no existen las competencias ministeriales. Wow. Porque antes de ministro somos esposos, somos una sola carne. Y algo que siempre mi esposo y yo nos hemos preguntado desde que nos casamos es, si no hubiese ministerio, ¿nos seguiríamos amando? ¿Seguiríamos juntos? Porque realmente lo que te une, si no es lo correcto, que es el Señor y el amor que Él ha depositado en nosotros, eso también te va a separar. Si lo que te unió a tu pareja fue el dinero, en algún momento el dinero los va a separar. Si lo que te unió a tu pareja fue la belleza física, la belleza se va a ir. Y entonces eso te va a separar. Incluso si lo que te tiene unido a tu esposo o a tu esposa es los hijos se van a ir y eso te va a separar. Entonces, es entender que al matrimonio, los que están solteros, no se llega por llamado ministerial, porque de la puerta para adentro no somos los ministros, somos los esposos. Entonces, cuando uno lo entiende, el día que te toque hacer pausas para que tu esposo crezca, lo vas a hacer sin reparo, sin reproche, sin sacarlo nunca en cara, lo vas a hacer con alegría, con gozo. Él hizo su pausa cuando me conocí porque él era un comunicador social muy, muy destacado allá en la ciudad de Barranquilla y él hizo su pausa para dedicarse a la parte musical mía. Y cuando el Señor le levantó a él ya en el área de conferencista, escritor, yo hice la pausa para apoyarlo a él. Entonces, de eso se trata realmente, entender que el matrimonio es una unión que el Señor hace y no es, o sea, no es para ministerio. Sí se desarrollan llamados ministeriales, pero no es la base del matrimonio. Wow, tremendo. ¿Sabes, Jennifer? Me llamó, algo que me llamó mucho la atención, y es que cuando supe de tu esposo, cuando conocí a tu esposo, no sabía que ustedes eran esposos, porque lo conocí por la parte de escritor, de comunicador. Entonces, cuando me entero, wow, es el esposo de Jennifer. ¿Y cómo ellos logran hacer esto? Dos personas de ministerio, dos personas que Dios está usando. O sea, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen este balance? Y de hecho sirve de mucho ejemplo para nosotros, las personas que también servimos a Dios en los diferentes ministerios, que a veces, o sea, pensamos de que, bueno, si yo tengo ministerio y mi esposo también, vamos a competir, o él tiene Sí. que somos diferentes, él es que se vaya por su lado y yo por el mío, y no es así. O sea, somos una sola carne, somos una familia, y antes de ministerio somos esto, una familia, y debemos aprender a poner pausas si tenemos que hacerlo, o sea, siempre que sea necesario hacer todo lo necesario por nuestras familias, que esa es la prioridad y ese es el primer ministerio. Entonces, me llamó mucho esto la atención. Jennifer, y nos gustaría conocer un poquito acerca de un lanzamiento que hiciste justamente este año y es de tu tercer álbum. Nos gustaría conocer Sí. acerca de esto, Mi Casa y Yo. Cuéntanos un poquito sobre esto, cómo nació, háblanos de esto. Fíjate que
justamente por esa inquietud de las familias que están siendo tan atacadas. Antes se veían las separaciones familiares fuera de la iglesia, pero hoy día hasta dentro del evangelio es triste ver todas estas situaciones que están pasando a nivel familiar, incluso familias de pastores, y es una carga fuerte que hemos tenido mi esposo y yo de unos años para acá. Y esa canción, Mi casa y yo en adoración, nació en Argentina hace 7 años, siete Wow. años en una conferencia para mujeres que me invitaron a impartir en medio de la administración. El Señor me dio esa parte del coro, mi casa y yo te serviremos, mi casa y yo te adoraremos, y el Señor comenzó a fluir en mí con el coro de esa canción, y la pianista de esa noche con su celular grabó el audio y me dijo, Wow. siento que esa canción no está escrita, ¿cierto? O sea, fue que fluiste. Yo de todos modos te grabé lo que pasó y gracias a Dios porque de verdad ni me acordaba cuando terminé. Y comenzamos a darle forma, pero se quedó engavetadita la canción, no había la posibilidad de grabar porque estaba dedicada más a la parte de mi casa, estaba dedicada mucho a la parte de las conferencias. Y el Señor este año nos dio la oportunidad de conocer a Starling Abreu allá en la capital. Y hablamos entonces, ¿por qué no haces otro tema? Y bueno, y mi esposo y yo ya veníamos este año con esa inquietud y estábamos tratando de buscar canciones como, no sé, o sea, que fuera impactante, sobre todo para las familias. Y el Señor me acordó, recuerda la canción que tienes, Mi casa y yo en adoración. Y se la mando a Starling y digo, mira, yo tengo esta hace como 8 años. Y él quedó y me dijo, no hay que hacerle nada. O sea, tal cual se va, vamos a hacer los arreglos. Y nos encantó porque es un arreglo que respetó la esencia de que soy musicalmente solista, pero a la vez una canción fácil y digerible para congregación, para que se pueda cantar congregacionalmente. Y es una canción que ha impactado muchas familias. Y de esa canción, días antes de hacer el lanzamiento oficial en celebración de mis 20 años, en julio pasado, mi esposo y yo decidimos entonces escribir un devocional para familias. Hay devocionales para mujeres, hay devocionales para jóvenes, hay devocionales para parejas, pero no habíamos visto un devocional para familias, dedicado a cimentar la parte de las familias. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Es un poco difícil tú sentar los 365 días del año consecutivamente a una familia entera a estudiar la palabra. Entonces dijimos, no lo vamos a encasillar con fecha, vamos a hacer 21 días edificando mi familia. Lo pueden estudiar semanal, de la forma como lo vean más factible, pero que se estudie en familia. Y así mismo se llamó Mi casa y mi adoración, 21 días edificando mi familia. Entonces, Wow. eh, Tremendo. muy emocionante de todo porque familias están siendo edificadas. Yo creo que hoy día se necesita levantar nuestras voces para edificar las familias, porque a veces somos llaneros comunitarios. Entendemos que el llamado lo tengo yo y soy llanero comunitario. Señor, dame, Señor, hazme. Entonces, ¿mi familia qué? En mí hay generación, ya solo mis 2 hijos, es una generación que sale de mí. Entonces creo que es importante incluso a los jóvenes solteros que podamos educarles en el tema de la familia para que puedan ir al matrimonio cuando tengan hijos, estén sólidos en lo que es realmente el tema de las familias. Wow, tremendo. De hecho, precisamente ahora en noviembre estamos celebrando Uh -huh. el mes de la familia y este tema cae muy atinado, de hecho, en este mes y realmente es muy edificante porque precisamente esto es lo que se necesita en la iglesia. Muchos ministerios que a veces eh, caen por el piso precisamente por el tema del hogar, de la familia, hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas y es todo que viene el trasfondo familiar. Entonces, qué bueno que el Señor está levantando una generación que restaure el altar familiar. Así es. Entonces, Jennifer, nos gustaría que tú puedas dar unas palabras finales para nosotros, porque me incluyo, los nuevos
talentos, las personas que estamos ahora incursionando en este mundo de la música, en el mundo de las artes? Claro que sí. Bueno, mis palabras para todos ustedes que están incursionando, ¿verdad?, en este mundo de las artes, en la música. Si bien es cierto, hacemos arte, ¿verdad que sí? Pero un arte con un propósito que viene de parte de Dios. Y si lo hacemos con el propósito correcto, que es el propósito de Él en nuestras vidas, veremos la firmeza en nuestro llamado, veremos la firmeza en lo que hacemos para Él, porque lo estamos haciendo en la roca, que aunque vengan tormentas, vengan situaciones, va a quedarse firme lo que hacemos y trascenderá en el tiempo, porque para que algo se sostenga en el tiempo, el Señor promete hacerlo en lo que Él nos ha llamado a hacer. Él está comprometido con toda palabra que sale de su boca, no de nuestra boca. Entonces, estar convencido para quién hago lo que hago, por qué hago lo que hago y con qué propósito lo hago. Y si todas esas preguntas están direccionadas a Cristo, créeme que el Señor es el que se va a encargar de llevarte donde realmente necesitan el mensaje que Él ha puesto en tu boca y le va a dar sostenibilidad en el tiempo. No es grabar por grabar, no es viajar por viajar, no es perseguir escenario por perseguirlo, sino entender qué es lo que realmente Dios quiere para mi vida. Y eso es lo que realmente Él va a respaldar. Wow, tremendo, tremendo. Jennifer, ¿y cómo la gente puede invitarte? ¿Cómo la gente puede tenerse a sus congregaciones? Yo sé que ahora mismo estás pastoreando, pero también estás residiendo en nuestro país, en la República Dominicana. ¿Cómo la gente puede tenerse en sus congregaciones? Claro que sí, eso es facilito, puede comunicarse con nosotros al 809-543-3775, 809-543-3775. Allí estamos para servirles. Estamos efectivamente radicados en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Muchas iglesias no saben que estoy radicada en Dominicana. Pero sí, estamos aquí por la gracia del Señor, dispuestos a servir, dispuestos a retomar todo lo que el Señor nos ha entregado para poder edificar la iglesia de República Dominicana. Y aprovecho para invitar en este mes de la familia, como decías, el 30, sábado 30 de noviembre a las 10 de la mañana, tenemos una conferencia y presentación del devocional Mi Casa y Yo en Adoración en la librería Viviendo con Propósito en Santo Domingo Este, totalmente gratis. Así que esperamos ver a toda mi gente hermosa de Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, por allá a las 10 de la mañana el sábado 30, para compartir con todos ustedes.